¿Pueden creer lo que acaba de pasar? El PSG, el equipo más caro del planeta, el supuesto mejor equipo del mundo, acaba de ser humillado por el Chelsea en la final del Mundial de Clubes. Y no estoy hablando de una derrota ajustada, no, señores. Estoy hablando de una paliza histórica, de una exhibición de incompetencia que va a marcar un antes y un después en el fútbol mundial. Pero antes de que me digan que estoy exagerando, déjenme contarles lo que realmente pasó esa noche en el MetLife Stadium. Porque lo que vieron no fue solo un partido de fútbol, fue el desenmascaramiento más brutal del fútbol moderno que hayamos visto jamás. El PSG llegó a esta final como el rey absoluto. Campeón de Europa, dominador de Francia, la plantilla más cara de la historia. Luis Enrique había creado una máquina aparentemente perfecta. Dembélé, Fabián Ruiz, Doué, una constelación de estrellas que sobre el papel debería haber arrasado con cualquier rival. Y del otro lado, el Chelsea. Sí, el mismo Chelsea que hace unos meses era un chiste, que venía de ganar la Conference League, la competición menor de Europa, y que nadie, absolutamente nadie, daba como favorito. Y aquí viene la primera bomba, el minuto 15. Dembélé habilita a Fabián Ruiz, centro raso para Doué. El francés tiene el gol servido en bandeja de plata. ¿Qué hace? En lugar de disparar y abrir el marcador, decide intentar un pase al centro que Cucurella intercepta sin problemas. Esa jugada, señores, esa jugada cambió la historia, porque el PSG nunca más volvió a tener una oportunidad tan clara. 7 minutos después, Cole Palmer les recordó por qué el fútbol no se gana con nombres ni con dinero. Zurdazo imparable al ángulo de Donnarumma. Gol. Y cuando el PSG todavía se estaba recuperando del shock, Palmer volvió a aparecer. Minuto 30. Misma jugada, misma diagonal, mismo zurdazo letal. 2-0. El MetLife Stadium se había vuelto loco y Luis Enrique ya no sabía dónde esconderse. Pero aquí viene lo más jugoso de todo, porque lo que pasó después no fue solo fútbol. Fue una demostración de poder, de inteligencia táctica, de cómo un equipo menor puede desarmar por completo a los supuestos intocables del fútbol europeo. El Chelsea había descifrado el código del PSG. Mientras los parisinos se obsesionaban con tener el balón, con sus 480 pases y su 69% de posesión, los ingleses esperaban pacientemente para destronar a los reyes con golpes certeros. Y cuando João Pedro marcó el tercero antes del descanso, asistido por el mismo Palmer que ya había hecho sufrir a Donnarumma, el mundo entero se dio cuenta de que estábamos presenciando algo histórico. Pero la historia no termina ahí. La segunda parte fue todavía más reveladora. El PSG, desesperado, intentó reaccionar. Dembélé y Doué se estrellaron una y otra vez contra Robert Sánchez, el arquero español que se había convertido en una muralla infranqueable. Y mientras los franceses acumulaban frustración, el Chelsea jugaba con una frialdad insultante. ¿Saben qué fue lo más brutal de todo? Ver a los jugadores del Chelsea literalmente sentándose en el césped para enfriar el partido. Imaginen la humillación. El equipo más caro del mundo siendo manejado como novatos por un rival que se daba el lujo de perder tiempo de la manera más descarada posible. Y entonces llegó la gota que derramó el vaso. Minuto 84. João Neves, el símbolo de la frustración parisina, agrede a Cucurella y se va expulsado. El PSG había tocado fondo. No solo estaban siendo goleados, sino que además se habían vuelto violentos, desesperados, patéticos. Pero aquí viene la parte que nadie está contando. Las redes sociales explotaron esa noche, pero no de celebración. Explotaron de burla, de memes, de críticas despiadadas hacia el PSG. Miles de usuarios los llamaron malos perdedores, llorones, violentos. La arrogancia previa de los parisinos se había convertido en el combustible perfecto para la humillación pública más grande que hayamos visto en el fútbol moderno. Y como si todo esto fuera poco, las cámaras captaron algo que se volvió viral instantáneamente. Donald Trump, presente en el estadio, lucía aburrido y deseando irse antes del final. Hasta el expresidente de Estados Unidos se había rendido ante la superioridad del Chelsea. Los memes no se hicieron esperar.
Pero vamos más allá de lo que pasó en la cancha, porque este partido expuso algo mucho más profundo y preocupante sobre el fútbol actual. El PSG representaba todo lo que está mal en el fútbol moderno: la obsesión por el dinero, por las estrellas, por la posesión sin sentido, por creer que el prestigio se compra en el mercado de fichajes. El Chelsea, en cambio, demostró que el fútbol sigue siendo sobre inteligencia, sobre trabajo colectivo, sobre tener un plan y ejecutarlo a la perfección. Enzo Maresca, el arquitecto de este milagro, no solo ganó un título, puso en jaque todo el paradigma del fútbol europeo de élite. ¿Saben qué es lo más irónico de todo? Que el Chelsea, campeón de la Conference League, el torneo que todos consideran menor, le dio una lección de humildad al campeón de la Champions League. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Estamos sobrevalorando a los grandes clubes europeos? ¿No será que el fútbol continental necesita un despertar urgente? Porque seamos honestos, el fútbol europeo se ha vuelto predecible, elitista, obsesionado con el toque y la posesión. Y lo que pasó en Nueva Jersey fue un recordatorio brutal de que el fútbol real, el fútbol auténtico, no se gana con nombres en la camiseta ni con cuentas bancarias infladas. Marquinhos, el capitán del PSG, reconoció después del partido que el Chelsea trabajó bien en nuestras debilidades y que ganaron la batalla física y táctica. Pero las palabras del comentarista que se hicieron virales fueron mucho más duras. El PSG fue exhibido, desenmascarado. El Chelsea le dio una lección de humildad a un equipo que se creía invencible. Hoy, el fútbol le recordó a París que el dinero y las estrellas no compran títulos mundiales. Y aquí viene la reflexión más profunda de toda esta historia. Porque lo que pasó esa noche no fue solo una final de fútbol, fue una radiografía brutal del estado actual del deporte que amamos. El fútbol europeo se ha convertido en un negocio cerrado, dominado por multipropiedad, inversión extranjera masiva y grupos financieros que han transformado la competición en un monopolio. La Superliga Europea fracasó, pero la idea sigue latente porque refleja el deseo de estos grandes clubes de asegurarse un lugar privilegiado sin importar su rendimiento real. Y eso empobrece la competición, margina a los equipos modestos y sacrifica la esencia del fútbol en el altar del dinero. El Chelsea rompió esa lógica por una noche. Demostró que con audacia, sin miedo a ensuciarse, se puede tumbar a los colosos y cambiar la narrativa dominante. Pero la pregunta que todos nos hacemos es: ¿será esto suficiente para cambiar el rumbo del fútbol europeo? Porque la realidad es que el sistema sigue siendo profundamente desigual. La concentración de poder en unos pocos gigantes ha creado un ecosistema donde la riqueza se acumula en las mismas manos y la competitividad real se convierte en una ilusión. Los equipos con talento y tradición nunca podrán romper ese techo invisible impuesto por intereses económicos y políticos. Lo que vimos en el MetLife Stadium fue hermoso, fue épico, fue inspirador. Pero también fue una excepción que confirma la regla. El fútbol europeo necesita un cambio radical. Necesita recuperar su esencia competitiva y dejar de lado la obsesión por el dinero y el prestigio vacío. Esta final será recordada como la noche en que el PSG tocó fondo y el Chelsea se elevó a la cima del fútbol global. Fue una lección de humildad, una oda al trabajo colectivo y un recordatorio de que en el fútbol, la historia la escriben los valientes, no los favoritos. ¿Podrá el PSG recuperarse de este golpe psicológico? ¿O será este el inicio de una nueva era donde el pragmatismo derrote al glamour? ¿Aprenderá el fútbol europeo de esta lección o seguirá obsesionado con su burbuja de privilegios? Lo que sí es seguro es que el mundo entero seguirá hablando de la noche en que el Chelsea bailó al PSG y conquistó la gloria eterna. Porque cuando el fútbol es auténtico, cuando es honesto, cuando es puro, puede crear momentos que trascienden el deporte y se convierten en historia. Y esa historia, señores, la acaban de escribir en letras de oro en Nueva Jersey.